Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. El sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina mientras Diego Hernández observaba a su hija meter su última ropa en una maleta deportiva ya demasiado llena. Ámbar, de 12 años, con los ojos perspicaces de su madre y la terquedad de él, hablaba sin parar sobre las actividades en el campamento de verano Pinos Altos. Papá, tienen un taller de fotografía avanzada y el instructor trabajó para National Geographic. ¿Puedes creerlo? Lo miró con ese familiar destello de curiosidad que siempre le recordaba a sí mismo a su edad. Diego sonrió, dando un sorbo a su café. A sus 42 años, había cambiado la adrenalina del periodismo de investigación por el mundo un poco más estable de los documentales. Pero ese viejo instinto, el que lo hacía mirar más a fondo, cuestionar todo, nunca lo había abandonado realmente. Le había costado caro, sin embargo. Hacía 3 años, se había agotado tras una investigación particularmente brutal sobre corrupción política. Las amenazas, las batallas legales, el peso de todo casi lo destruyen. Margarita, su esposa durante 15 años, había sido quien lo trajo de vuelta. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Margarita, entrando a la cocina con su uniforme médico. Trabajaba el turno de la mañana en el hospital 3 días a la semana. 2 semanas es mucho tiempo. Mamá, tengo 12, no 5, dijo Ámbar, poniendo los ojos en blanco, pero abrazando a su madre. De todos modos, Diego había investigado Pinos Altos a fondo. El campamento tenía críticas estelares, y el director, Leonardo Paredes, tenía una trayectoria impresionante en educación juvenil. Todo encaja, quizás demasiado perfecto, susurró una vocecilla, pero la hizo a un lado. No podía pasarse la vida buscando conspiraciones en cada sombra. El viaje al campamento tomó 2 horas hacia el norte, rumbo a la sierra. Ámbar pasó la mayor parte del tiempo con los audífonos puestos, señalando ocasionalmente edificios o paisajes interesantes para posibles tomas de documentales. Diego le había enseñado a ver el mundo a través de una lente, a notar las historias que se escondían a simple vista. Pinos Altos estaba enclavado en un valle rodeado de un denso bosque. El edificio principal era una cabaña renovada y había otras cabañas salpicadas por la propiedad. Había niños por todas partes riendo, cargando equipaje, despidiéndose de sus padres con abrazos. Parecía exactamente lo que se suponía que debía ser. Leonardo Paredes lo recibió en el registro. Tenía poco menos de 50 años, el cabello encanecido y una sonrisa ensayada que nunca llegaba a sus ojos. Diego notó cómo el apretón de manos de Paredes duró una fracción de segundo de más. Como su mirada evaluaba en lugar de dar la bienvenida. Señor Hernández, maravilloso conocerlo, y esta debe ser Ámbar. La atención de Paredes se dirigió a su hija. Tenemos un programa bastante completo preparado. Creo que lo encontrarás muy iluminador. Algo en la elección de palabras le pareció extraño a Diego. Pero Ámbar ya estaba siendo llevada por una joven consejera llamada Jimena Huerta, que parecía genuinamente cálida y emocionada. Observó a su hija desaparecer entre la multitud de niños, con su maleta rebotando en la espalda. Estará en excelentes manos, dijo Paredes, todavía de pie demasiado cerca. Tenemos mucho cuidado con todos nuestros campistas, especialmente con los hijos de padres notables. Diego sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Solo soy un director de documentales. Por supuesto. Pero antes era más que eso, ¿no? Diego Hernández, el periodista que expuso el escándalo de corrupción de Río Claro hace 15 años, si mal no recuerdo. El comentario aterrizó como un puñetazo. Diego mantuvo el rostro neutral. Eso fue hace mucho tiempo. En fin. Bueno, disfrute de sus 2 semanas de libertad, señor Hernández. Cuidaremos bien de su hija. El camino a casa se sintió más largo de lo que debía. Diego no podía quitarse de la cabeza la conversación, la forma en que Paredes había sacado a relucir lo de Río Claro. Esa investigación había sido su reportaje más grande y el más peligroso. Una red de políticos, empresarios y jueces, todos alimentándose del erario público. Cuando Diego lo expuso, las consecuencias fueron espectaculares. Se acabaron carreras. Hubo gente que fue a prisión. Un hombre, un diputado local llamado Eduardo Paredes, se había quitado la vida en lugar de enfrentar el proceso penal. Paredes. El mismo apellido que el director del campamento. Diego se detuvo en un área de descanso de la carretera e hizo algo que juró no volver a hacer. Empezó a investigar. Su vieja laptop seguía en la cajuela, un hábito de sus días de periodista. La encendió y realizó unas búsquedas. 20 minutos después, tenía su respuesta. Leonardo Paredes era el hijo de Eduardo Paredes.
Su teléfono sonó antes de que pudiera procesar las implicaciones. Era el número del campamento. Señor Hernández. Una voz de mujer, tensa y urgente. Soy Patricia Haro, subdirectora en Pinos Altos. Necesita regresar de inmediato. Hubo un incidente con Ámbar. La sangre se le heló. ¿Qué pasó? ¿Está herida? Por favor, solo venga. Y señor Hernández, no traiga a su esposa. Venga solo. Tenemos a la policía aquí. El director Paredes quiere hablar con usted primero. La línea se cortó. Diego hizo el viaje de 2 horas en 90 minutos. Su mente repasaba todas las posibilidades, a cada cual peor. En el momento en que vio la entrada del campamento, sus peores temores parecieron confirmarse. Había 3 ambulancias estacionadas cerca de la cabaña principal, con las luces apagadas pero ominosas. Las patrullas formaban un perímetro. A los padres los retenían en la entrada. Un oficial uniformado se acercó a su auto. Señor, necesito que... Soy Diego Hernández. Mi hija. Señor Hernández. Sí. Acompáñeme, por favor. Tomás Quiroz, según su placa, era un hombre de unos 50 años con el aspecto curtido de un policía de carrera. Guió a Diego a través del caos con mano firme en el hombro, pasando junto a padres frenéticos y niños llorando que eran subidos a los vehículos. Leonardo Paredes estaba cerca de la entrada de la cabaña. Su compostura anterior se había resquebrajado. Tenía un corte en la ceja y la camisa rasgada. Cuando vio a Diego, algo parpadeó en su rostro. No era preocupación, sino cálculo. Señor Hernández, gracias a Dios que está aquí, dijo Paredes. Pero su tono era completamente falso. Antes de que vea a Ámbar, necesita entender lo que pasó. ¿Dónde está?, exigió Diego. El oficial Quiroz intervino. Su hija está a salvo, señor Hernández. Los paramédicos la están revisando, pero no tiene heridas de gravedad. Sin embargo, ha habido un incidente grave. ¿Qué pasó? Quiroz y Paredes intercambiaron miradas. Finalmente, Quiroz habló. Hace 3 horas, su hija irrumpió en la oficina privada del director Paredes. Al ser confrontada por el personal, agredió a 2 consejeros y al propio director. La encontraron en posesión de propiedad robada y estaba haciendo acusaciones descabelladas sobre el campamento. Diego se les quedó mirando. Eso es imposible. Ámbar no haría eso. Entiendo que esto es difícil, interrumpió Paredes, con voz destilando falsa compasión. Pero su hija ha causado daños significativos. Afirma que estamos dirigiendo algún tipo de operación ilegal en la que hemos estado. Y disculpe la palabra, grooming y explotando a los niños. Obviamente, estos son los delirios de una jovencita con problemas. Cada palabra estaba calculada. Diego se dio cuenta de que Paredes estaba construyendo una narrativa, armando una historia donde Ámbar era inestable, donde sus acusaciones pudieran desestimarse. Y la presencia de la policía, el entorno formal. Todo estaba diseñado para intimidarlo y que aceptara esta versión de los hechos. Pero habían cometido un error. Habían asumido que estaría demasiado asustado, demasiado preocupado por el bienestar inmediato de su hija como para pensar con claridad. Quiero verla ahora. Quiroz asintió. Por supuesto. Pero señor Hernández, debo informarle que se podrían presentar cargos. El campamento está en su derecho. Estoy al tanto de sus derechos. ¿Dónde está mi hija? Lo llevaron a una ambulancia donde Ámbar estaba sentada, envuelta en una manta. Estaba pálida, pero sus ojos. Sus ojos ardían con esa misma intensidad que él solía ver en el espejo durante sus días de investigador. Tenía un hematoma en la mejilla y los nudillos raspados. En cuanto lo vio, se puso de pie. Papá, escúchame. Encontré algo allí. Cariño, primero deja que te revisen, dijo con calma. Pero le apretó la mano con un código que habían desarrollado años atrás. 3 apretones cortos, te creo. 2 largos, síguele la corriente. Ella le devolvió el apretón. 1 largo, entendido. El paramédico confirmó que no tenía lesiones graves, solo contusiones menores, heridas defensivas en las manos. Mientras trabajaban, Diego estudió la escena con el ojo de alguien que había pasado 2 décadas descubriendo mentiras. Las ambulancias eran excesivas para lesiones menores. La presencia policial era teatral.
Varios consejeros observaban desde la distancia, pero una, Patricia Aro, la mujer que lo había llamado, no dejaba de mirar a Paredes con nerviosismo, y el propio Paredes no paraba de tocar su teléfono, como si esperara una llamada. Señor Hernández, se acercó Paredes de nuevo, esta vez con la voz más baja. Creo que tenemos que tener una conversación privada sobre el comportamiento de su hija. Y sobre por qué podría haber atacado específicamente a este campamento. Ahí estaba. La amenaza apenas velada. Paredes sabía que Diego había descubierto quién era. Me parece una excelente idea, dijo Diego con tono parejo. Pero primero, me llevo a mi hija a casa. A menos que el oficial Quiroz vaya a presentar cargos contra ella. Quiroz se removió incómodo. En este momento no, pero el campamento podría presentar cargos más adelante. Entonces nos vamos. Ámbar, toma tus cosas. Ya están empacadas, dijo Jimena Huerta en voz baja, apareciendo con la maleta de Ámbar. Se la entregó a Diego, y por un momento, sus miradas se cruzaron. Había un mensaje en sus ojos, tengan cuidado. Diego esperó hasta estar a unos 20 kilómetros del campamento antes de detenerse en un restaurante de carretera. Ámbar había estado callada durante todo el viaje, con la mandíbula apretada de una manera que le recordaba dolorosamente a Margarita cuando estaba enojada. Dentro del restaurante, en una mesa apartada en la esquina, Diego finalmente habló. Cuéntamelo todo. No omitas nada. Las palabras de Ámbar salieron a borbotones. Papá, sé que esto suena a una locura, pero ese campamento no es lo que parece. Estaba explorando durante el tiempo libre. Ya sabes cómo me gusta tomar fotos de la arquitectura. Y encontré este edificio detrás de la línea de árboles. Parecía viejo. Como si fuera una estructura original que hubieran renovado. La puerta estaba sin seguro. Hizo una pausa y tomó un respiro tembloroso. Adentro había equipo, cámaras profesionales, equipo de grabación, estaciones de edición y expedientes. Papá, archivos físicos con nombres y fotos de niños. No solo campistas actuales, niños de años anteriores, de hace una década. Cada archivo tenía notas detalladas sobre sus familias. Los trabajos de sus padres, su dinero, sus contactos. Diego sintió que sus instintos de investigador se ponían a toda marcha. ¿Qué más? Vídeos. Solo vi unos segundos antes de escuchar que alguien venía, pero eran grabaciones de niños en sus cabañas, en las duchas, en los vestidores. Cámaras ocultas por todas partes. Y había notas sobre apalancamiento y potencial de explotación. Papá. Están creando material de chantaje. Están grabando a estos niños en situaciones comprometedoras y vendiendo la información a no sé a quién, pero está organizado, es muy profesional. ¿Tomaste algo? Ámbar metió la mano en su chamarra y sacó una memoria USB. Agarré esto de la computadora. Estaba etiquetado como activos en curso. No sé qué tenga, pero pensé que podría ser evidencia. Diego miró a su hija con una mezcla de orgullo y terror. Te atraparon. Patricia Aro me encontró. Empezó a gritar que yo había arruinado todo. Que no entendía lo que había hecho. Luego apareció Paredes con otros 2 consejeros. Intentaron quitarme la memoria, pero yo. Miró sus nudillos magullados. Me defendí. He estado tomando esas clases de defensa personal a las que me inscribió mamá. De hecho funcionó. ¿Cómo escapaste? Jimena Huerta. Entró gritando sobre una emergencia con otro campista. En la confusión, corrí. Me escondí en el bosque durante casi una hora antes de que me encontraran. Para entonces, alguien ya había llamado a la policía. Probablemente para controlar la narrativa. Paredes intentó hacerme quedar como si yo fuera la criminal, como si fuera una niña perturbada inventando historias. La mente de Diego iba a 1000 por hora. La trampa era sofisticada. Al tener presente a la policía, Paredes había creado documentación oficial del comportamiento errático de Ámbar. Si ella o Diego hacían públicas las acusaciones, Paredes podría señalar el informe policial y hacerla parecer inestable. Era exactamente el tipo de ataque preventivo que el propio Diego había visto usar a blancos de corrupción. Hay más, dijo Ámbar en voz baja. Cuando estaba escondida, escuché a Paredes hablando por teléfono. Dijo algo sobre la hija de Hernández, y como esto era personal ahora. Papá, creo que sabe quién eres. Creo que esto no se trata solo del campamento. Creo que se trata de ti.
Diego sintió que las piezas encajaban en su lugar. Hacía 15 años, él había destruido la vida de Eduardo Paredes. Ahora, el hijo había orquestado una trampa utilizando lo que Diego más amaba, a su hija. Pero habían subestimado a Ámbar. Y lo habían subestimado a él. Tenemos que ir a la policía, dijo Ámbar. Mostrarles lo que hay en esta memoria. No. ¿Qué? Papá, esta gente es. Sé lo que son, cariño. Pero piénsalo. Paredes ya tiene a la policía local de su lado. Ha tenido años para construir relaciones, hacer donaciones, crear buena voluntad. Si vamos con ellos ahora con acusaciones, verán a un padre desesperado intentando proteger a su hija de cargos por agresión. Necesitamos más que lo que hay en esta memoria. Lo necesitamos todo. Los ojos de Ámbar se abrieron como platos. ¿Vas a investigarlos? Vamos a investigarlos, la corrigió Diego. Tú fuiste quien encontró la evidencia. Tú fuiste quien supo que algo andaba mal. No te voy a dejar fuera de esto, pero tenemos que ser inteligentes. Estas personas son peligrosas y han estado planeando esto durante mucho tiempo. Sacó su teléfono y llamó a Bruno Lara, un antiguo colega de sus días de periodismo que ahora trabajaba en proyectos de investigación independientes. Bruno contestó al segundo tono. Diego. Por Dios. Hace 2 años que no sé de ti. Necesito tu ayuda. Y Bruno, es grave. Muy grave. No fueron a casa. Diego llamó a Margarita desde un teléfono desechable que compró en una gasolinera, pidiéndole que empacara lo esencial y los viera en un hotel de una ciudad a 2 horas al sur. Mantuvo la explicación vaga. Había habido un incidente en el campamento. Necesitaban mantener un perfil bajo por unos días. Se lo explicaría todo en persona. La experiencia de Margarita como enfermera la hacía pragmática en una crisis. No hizo preguntas innecesarias por teléfono, solo confirmó que estaría allí. La habitación del hotel se convirtió en un centro de mando. Bruno llegó con laptops y equipo, bastó con que le diera un vistazo al rostro magullado de Ámbar para que llevara a Diego a un lado. ¿En qué te has metido?, preguntó Bruno en voz baja. Diego le explicó todo. La identidad de Paredes, la operación del campamento, el descubrimiento de Ámbar. La expresión de Bruno se oscureció con cada detalle. Esto va más allá de una venganza, dijo finalmente Bruno. Si están creando material de chantaje sobre niños ricos, alguien lo está comprando. Esto es a nivel de crimen organizado. ¿Puedes desencriptar el USB? Dame 1 hora. Mientras Bruno trabajaba, Diego se sentó con Margarita y Ámbar, y finalmente le contó todo a su esposa. El rostro de Margarita pasó por varias expresiones, conmoción, ira, miedo, antes de asentarse en un enfoque decidido. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó. Su pragmatismo sereno era una de las razones por las que se había enamorado de ella. Los exponemos por completo, pero lo hacemos bien. Sin periodismo apresurado, sin verdades a medias. Documentamos todo, encontramos todos sus vínculos, y los hacemos caer con tanta fuerza que nunca volverán a ver la luz del día. ¿Y si vienen por nosotros? Diego la miró a los ojos, entonces descubrirán que intentar lastimar a mi familia fue el peor error que pudieron cometer. Bruno los llamó a su laptop. Tienen que ver esto. La memoria USB contenía expedientes detallados de más de 200 niños de la última década. Cada archivo incluía antecedentes familiares y patrimonio neto, grabaciones secretas de cámaras ocultas, perfiles psicológicos diseñados para identificar vulnerabilidades, notas sobre el potencial de apalancamiento. Básicamente, ¿qué niños podían ser comprometidos más fácilmente? Solicitudes de clientes a información específica que los compradores querían sobre niños en particular. Papá, dijo Ámbar, con la voz temblorosa. Algunos de estos niños son de mi edad. Más pequeños. ¿Y estos clientes, quiénes son? Bruno abrió una carpeta. Esta es la lista de compradores. Está encriptada, pero no muy bien. Estos tipos se volvieron arrogantes. Sus dedos volaron sobre el teclado. Aquí tenemos nombres. Individuos adinerados, ejecutivos corporativos, operadores políticos. Están comprando información para todo, desde espionaje corporativo dirigido a ejecutivos hasta extorsión política. Y algunos. No terminó la frase, pero no hacía falta. Algunos de los compradores tenían propósitos mucho más oscuros. Esto es un delito federal, dijo Margarita.
Múltiples delitos federales. ¿Llevaremos esto a la FGR? Aún no, dijo Diego. Ya estaba pensando 3 pasos por delante, recuperando el viejo ritmo de la investigación. Si acudimos a la fiscalía ahora, Paredes y su gente conseguirán abogados, destruirán pruebas y desaparecerán. Los compradores se esfumarán. Conseguiremos algunos arrestos, tal vez, pero la operación simplemente se trasladará a otro lugar bajo nombres nuevos. Entonces, ¿qué sugieres? Les hacemos creer que han ganado. Paredes espera que yo acuda a la policía, donde tiene influencia, o que huya asustado. En lugar de eso, jugamos a largo plazo. Los investigamos de la misma manera que yo solía investigar la corrupción. Encontramos cada pieza de evidencia, cada conexión, cada crimen, y luego no solo los exponemos. Los destruimos tan completamente que no haya forma de que se recuperen. Bruno sonrió. ¿Quieres llevar a cabo una investigación completa? Infiltración, documentación, todo el paquete. Exacto. Papá, intervino Ámbar. Estas personas intentaron lastimarme. Están lastimando a otros niños. ¿Cómo podemos simplemente esperar? Diego se arrodilló frente a su hija. Sé que es difícil, pero si nos movemos demasiado rápido, algunos escaparán. Lastimarán a más niños en otro campamento, en otro lugar. Si hacemos esto bien, lo acabamos por completo. Nadie más saldrá lastimado. Ámbar miró los archivos en la pantalla, los rostros de niños que no tenían idea de que su intimidad había sido violada. Finalmente, asintió. Está bien. Pero quiero ayudar. Esto pasó por mi culpa. Yo debería. Esto no pasó por tu culpa, la interrumpió Diego suavemente. Hace 15 años, expuse al padre de Paredes. Esta es su venganza. Pero fuiste lo suficientemente valiente e inteligente para encontrar la verdad. Ahora usaremos esa verdad. Margarita le apretó el hombro. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Necesitamos entender la operación en su totalidad. Bruno y yo trabajaremos en la investigación. Margarita, tú y Ámbar tienen que quedarse en un lugar seguro. Esta gente. Absolutamente no, dijo Margarita con firmeza. No nos vamos a esconder mientras tú te pones en riesgo. Somos una familia. Lo haremos juntos. Diego miró a su esposa y luego a su hija, viendo la misma expresión decidida en ambos rostros. Se dio cuenta de que tenían razón. El antiguo Diego, el que se había agotado, habría intentado cargar con todo él solo. Esta vez sería diferente. Está bien, dijo. Entonces empezamos averiguando todo sobre Leonardo Paredes. Sus finanzas, sus socios, sus hábitos, todo. Y necesitamos identificar quién en ese campamento puede ser reclutado. Hay consejeros que podrían no saber lo que está pasando o que podrían estar siendo coaccionados para participar. Jimena Huerta, dijo Ámbar de inmediato. Me ayudó a escapar y se veía asustada cuando te entregó mi maleta, como si quisiera decir algo pero no pudiera. Bien. Ella es nuestra primera aliada potencial. Diego se volvió hacia Bruno. ¿Puedes crear una forma segura para que alguien nos contacte de manera anónima? Dalo por hecho. Trabajaron durante toda la noche armando expedientes y mapeando conexiones. Para el amanecer, tenían una imagen más clara. Leonardo Paredes había estado dirigiendo Pinos Altos durante 12 años, construyendo lentamente su operación. Tenía 3 socios clave: Patricia Aro, subdirectora, Ricardo Jiménez, consejero del campamento y especialista en tecnología, y alguien identificado solo como el corredor, que conectaba a los compradores con la información disponible. La operación era sofisticada. Las cámaras estaban disfrazadas de detectores de humo, rejillas de ventilación y accesorios decorativos. El edificio que Ámbar encontró era solo el centro de procesamiento. El centro de vigilancia real probablemente estaba en otro lugar de la propiedad. Aquí hay algo que no entiendo, dijo Bruno alrededor de las 6 de la mañana, exhausto. ¿Por qué Paredes montó todo esto solo para vengarse de ti? Esta operación ya llevaba años funcionando antes de que Ámbar apareciera. Diego había estado pensando lo mismo. Tal vez el campamento siempre había sido su negocio y atacar a Ámbar era solo un bono adicional. O tal vez. Sonó su teléfono. Número desconocido. No contestes, dijo Margarita de inmediato. Pero el instinto de Diego le decía lo contrario. Lo puso en altavoz. Señor Hernández.
La voz de Leonardo Paredes era suave, confiada. Supongo que a estas alturas ya ha tenido tiempo de procesar los eventos de ayer. ¿Qué quieres, Paredes? Directo. Bien. Aprecio eso. Quiero que tengamos una conversación, de padre a padre. Su hija hizo algunas acusaciones muy serias ayer. Hoy se están presentando cargos por agresión. Pero estoy dispuesto a hacer que todo esto desaparezca. Lo único que tiene que hacer es olvidar lo que ella cree haber visto. ¿Y por qué haría eso? Porque hace 15 años, usted destruyó a mi padre. Usted expuso sus errores. Sí, pero lo hiciste sin piedad, atacó Paredes. No te limitaste a informar los hechos. Lo crucificaste. Lo convertiste en un monstruo ante la opinión pública. No pudo vivir con la vergüenza, señor Hernández. Se suicidó por tu culpa. Tu padre era un corrupto. Le robó a los contribuyentes, aceptó sobornos. Era un hombre que cometió errores. La compostura de Paredes se resquebrajó. Y lo convertiste en un villano para impulsar tu carrera. Bueno, ahora entiendes lo que es ver a alguien que ama ser acusado, ver cómo lo retratan como alguien peligroso. Tu hija agredió a 3 personas ayer. Enfrenta cargos graves. A menos que... ¿A menos que qué? A menos que entiendas que ahora estamos a mano. Tu hija está a salvo, ilesa, incluso. Pero si presionas esto, si intentas ser un héroe otra vez, las cosas se pondrán mucho peor. Para todos ustedes. La amenaza era clara. Diego miró a su familia, que lo observaba, y a Bruno, grabando cada palabra. ¿Crees que estamos a mano?, dijo Diego con calma. Diriges un campamento donde explotas a niños, creas material de chantaje y se lo vendes al mejor postor. ¿Y crees que fingir el arresto de mi hija nos deja a mano? Hubo una larga pausa. No puedes probar nada de eso. Ah, ¿no? Otra pausa, más larga esta vez. Cuando Paredes volvió a hablar, su voz era diferente. Más fría. Estás cometiendo un error, Hernández. No sabes con quién te estás metiendo. De hecho, lo sé. Pasé mi carrera lidiando con personas exactamente como tú. La diferencia es que en ese entonces solo estaba haciendo mi trabajo. Esta vez es personal. Diego colgó. Eso fue increíblemente valiente o increíblemente estúpido, dijo Bruno. Ambas cosas, añadió Margarita. Saben que no nos vamos a echar para atrás. Bien, dijo Diego. Que se preocupen. La gente asustada comete errores, y nosotros vamos a estar ahí para documentar cada uno de ellos. Durante la semana siguiente, Diego y su familia se convirtieron en fantasmas. Cambiaban de ubicación cada 2 días, usaban teléfonos desechables y se comunicaban a través de canales encriptados que Bruno había configurado. Diego contactó a antiguos conocidos, periodistas, investigadores, abogados especializados en casos de explotación infantil. Cada conversación era cautelosa, revelando solo lo necesario, pero construyendo una red. Bruno, mientras tanto, hacía su magia con los datos del USB, desencriptando archivos y rastreando huellas digitales. Lo que descubrieron fue asombroso. La operación no se trataba solo de chantaje. Se trataba de poder. Paredes y sus asociados tenían influencia sobre ejecutivos, políticos y personas adineradas en 3 estados. Habían estado influyendo en acuerdos comerciales, campañas políticas e incluso en procesos judiciales. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo Bruno en el 6.º día. El corredor. Lo encontré. Su verdadero nombre es Hugo Tellez. Solía trabajar en inteligencia privada antes de ser inhabilitado por violaciones éticas. Él es quien construyó la red de compradores. ¿Dónde está? Esa es la parte interesante. No se esconde. Dirige una empresa de consultoría en la ciudad. Completamente legítima en la superficie. Sin embargo, es cuidadoso. Todo funciona a través de intermediarios. Diego estudió la información. Hugo Tellez era la piedra angular. Si lograban que hablara o exponían su papel, toda la operación colapsaría. Pero Tellez era inteligente y estaba protegido por capas de estructuras corporativas y barreras legales. Entonces Ámbar encontró algo. Había estado revisando los archivos del USB. Su ojo de fotógrafa captaba detalles que otros pasaban por alto. Papá, mira esto. Señaló una serie de fechas en un archivo.
Estas sesiones de vigilancia coinciden con eventos específicos. Citas de terapia. Margarita se inclinó hacia adelante. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que no solo están creando material de chantaje al azar. Se están coordinando con terapeutas. Miren, el sujeto se angustió durante un simulacro de emergencia. Respondió según lo previsto. La doctora Villegas recomienda continuar con el tratamiento. ¿Están traumatizando a estos niños deliberadamente? Diego sintió náuseas. Están creando pacientes a largo plazo. La vigilancia es solo una parte. También están orquestando daños psicológicos y luego derivando a los niños a terapeutas específicos que están en el plan. Es una empresa completa, concluyó Bruno. Vigilancia en el campamento, chantaje, fraude terapéutico. Dios santo. La doctora Villegas, dijo Margarita. Conozco ese nombre. Beatriz Villegas. Es una destacada psicóloga infantil. Habla en conferencias, escribe libros. Si ella está involucrada, entonces tenemos que demostrarlo, dijo Diego. Bruno, ¿puedes rastrear vínculos financieros entre el campamento y su consultorio? Dame un día. Mientras Bruno indagaba en los registros financieros, Diego hizo un movimiento arriesgado. Condujo hasta la ciudad y se sentó en una cafetería frente a la firma de consultoría de Hugo Tellez. Durante 6 horas, observó. Las viejas costumbres eran difíciles de erradicar. Aún sabía cómo realizar vigilancia, cómo ser invisible. A las 4 de la tarde, Tellez salió. Un hombre de unos 50 años, de traje caro. Desbordaba confianza. Se reunió con 3 personas diferentes en las siguientes 2 horas, en distintos lugares. Diego fotografió cada encuentro, anotando las ubicaciones y las horas. No eran encuentros casuales. Eran transacciones de negocios. La tercera reunión fue en un estacionamiento subterráneo. Tellez le entregó un maletín a una mujer bien vestida de unos 40 años. El intercambio duró menos de 30 segundos. Diego lo capturó todo. De vuelta en el hotel, Bruno usó reconocimiento facial con la mujer. Mariana Macías. Es consultora política. Trabaja para varias campañas de alto perfil. Así que Tellez está vendiendo información activamente en este momento, dijo Diego. No le preocupa el descubrimiento de Ámbar. ¿Cree que Paredes lo cerró? Creen que estás asustado y escondido, observó Margarita. No se dan cuenta de que estás construyendo un caso. Exacto. Lo que significa que tenemos una ventana de oportunidad. Todavía están operando abiertamente. La oportunidad que Diego había estado esperando llegó 2 días después. Jimena Huerta, la consejera que había ayudado a Ámbar, se comunicó a través del canal anónimo que Bruno había creado. Su mensaje fue breve: necesito hablar. Ya no puedo hacer esto. Acordaron una reunión en un lugar neutral, un parque público a 3 horas del campamento. Diego fue solo, con Bruno observando desde la distancia y Margarita lista para llamar a las autoridades si algo salía mal. Jimena llegó temprano, sentada en una banca, luciendo aterrorizada. Tenía poco más de 20 años y los ojos rojos de tanto llorar. Gracias por venir, dijo Diego amablemente, sentándose a su lado. No lo sabía, dijo ella de inmediato. Cuando acepté el trabajo, pensé que era solo un campamento de verano. Necesitaba el dinero para pagar mis deudas estudiantiles. Pero luego vi cosas, escuché cosas. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya estaba involucrada. Dijeron que si hablaba, me harían cómplice. Destruirían mi vida. ¿Qué puedes decirme? Durante la siguiente hora, Jimena proporcionó detalles que llenaron vacíos cruciales. El sistema de vigilancia era aún más extenso de lo que Ámbar había descubierto. Cada cabaña, cada baño, cada espacio privado estaba monitoreado. Ricardo Jiménez manejaba la parte técnica, instalando y dando mantenimiento a las cámaras. Patricia Haro reclutaba a los consejeros y los evaluaba para asegurarse de su cumplimiento o su ignorancia. Hay una reunión de consejeros todos los lunes, dijo Jimena. Paredes y Haro nos dicen a qué niños observar, qué situaciones crear. Lo disfrazan de a observación por razones de seguridad, pero en realidad los están atacando. Nos obligan a poner a los niños en situaciones estresantes, historias de terror antes de dormir, emergencias simuladas, conflictos con otros campistas. Cualquier cosa para crear imágenes de ellos en su peor momento.
¿Y las derivaciones a terapia? La doctora Villegas viene al campamento una vez por periodo. Evalúa a los niños que han mostrado a respuestas de estrés. Siempre recomienda continuar el tratamiento en su consultorio privado. Los padres suelen estar de acuerdo porque están preocupados. Yo pensé que estaba tratando de ayudar. No me di cuenta. La voz de Jimena se quebró. Lo está empeorando. Los mantiene traumatizados deliberadamente. ¿Testificarías sobre todo esto? Jimena se veía aterrada. No sé si pueda. Paredes tiene recursos. Tiene conexiones. Y hay algo más. Sacó su teléfono y le mostró a Diego un mensaje de texto. Esto llegó ayer. El mensaje era de un número desconocido. Sabemos que hablaste con la hija de Hernández. Cállate o todo el mundo se enterará de lo de tu hermano. ¿Qué significa esto? Las manos de Jimena temblaban. Mi hermano menor. Tuvo un problema legal hace unos años. Nada grave, y borraron sus antecedentes. Paredes se enteró de alguna manera. Amenaza con exponerlo, con hacer que parezca peor de lo que fue. Mi hermano está tratando de entrar a la facultad de Derecho. Esto lo destruiría. Diego sintió que la ira aumentaba. Este era el patrón de Paredes. Encontrar vulnerabilidades, explotarlas, mantener el control a través del miedo. Era exactamente lo que su padre había hecho, solo que en otro ámbito. ¿Qué pasaría si te dijera que tenemos suficiente evidencia para acabar con toda la operación?, dijo Diego. Paredes, Tellez, la doctora Villegas, todos ellos. Pero necesitamos el testimonio de alguien de adentro para que sea irrefutable. ¿Puedes proteger a mi hermano? Puedo hacer algo mejor que eso. Puedo asegurarme de que las amenazas de Paredes no valgan nada. Pero necesito que confíes en mí. Jimena lo miró fijamente durante un largo momento. Finalmente, asintió. ¿Qué necesitas? Con la cooperación de Jimena, la investigación se aceleró. Ella proporcionó documentos internos, conversaciones grabadas y detalles sobre las operaciones del campamento. Más importante aún, identificó a otros consejeros que podrían estar dispuestos a hablar, personas que, como ella, habían sido manipuladas para guardar silencio. Bruno cruzó su información con los registros financieros que había obtenido. Diego no preguntó cómo. El rastro del dinero era condenatorio. El campamento de Paredes canalizaba pagos a la firma de consultoría de Tellez, que a su vez distribuía fondos a varios contratistas, incluido el consultorio de la doctora Villegas. Era un patrón claro de actividad criminal organizada. Pero Diego sabía que la evidencia no era suficiente. Había aprendido esa lección hace 15 años con el caso de Río Claro. Podías tener todas las pruebas del mundo, pero si no controlabas la narrativa, tus objetivos podían tergiversarla, retrasarla, enturbiarla hasta que el interés del público muriera. Esta vez, quería algo diferente. Quería la destrucción total. Necesitamos volver a uno de los actores principales en su contra, le dijo a Bruno. Paredes, Haro, Jiménez o Tellez. Alguien lo suficientemente alto en la organización para que su testimonio lo desmorone todo. Haro es el eslabón débil, sugirió Bruno. Es la que lleva más tiempo con Paredes, lo que significa que es la que más sabe. Pero según Jimena, Haro se ha estado poniendo nerviosa. No esperaba que la operación creciera tanto. Diego lo analizó. Patricia Haro había hecho la llamada exigiéndole que regresara al campamento sin su esposa. Ella había sido quien encontró a Ámbar en el edificio de vigilancia. Sabía todo y tenía miedo. ¿Cómo nos acercamos a ella? Ámbar, que había estado escuchando, intervino. Tú no lo harás. Yo lo haré. Absolutamente no, dijo Margarita de inmediato. Mamá, escucha. Haro pensó que me tenía controlada. Esperaba que yo estuviera traumatizada, asustada, desacreditada. Pero no lo estoy. Si aparezco confiada y sin miedo, eso la sacudirá. Y soy la única que puede acercarse sin levantar sospechas. Tu madre tiene razón, dijo Diego. Es demasiado peligroso. Papá, tú me enseñaste que a veces hay que tomar riesgos por la verdad. Este es mi riesgo a tomar. Estas personas lastimaron a niños de mi edad. Intentaron lastimarme a mí. Debería tener la oportunidad de ayudar a detenerlos. Diego miró a su hija, de 12 años, pero con la determinación de alguien mucho mayor. Se vio a sí mismo en ella y eso le asustó.
Pero también vio algo que él había perdido en el camino, la certeza absoluta de que valía la pena luchar por algunas cosas, sin importar el costo. Si hacemos esto, dijo lentamente, sigues el plan al pie de la letra. Nada de improvisar, nada de ser heroína. Y tu madre y yo estaremos cerca todo el tiempo. Ámbar asintió. ¿Cuál es el plan? Durante los siguientes 3 días, se prepararon. Bruno creó un micrófono lo suficientemente pequeño para esconderlo, y lo suficientemente potente para capturar un audio claro. Jimena proporcionó información sobre los horarios y hábitos de Aro, y Diego instruyó a Ámbar sobre cómo abordar la conversación, qué decir, y cómo interpretar las respuestas. El campamento seguía operativo. Paredes lo había mantenido funcionando a pesar del incidente, confiado en que había contenido la situación. A los padres se les había dicho que había habido un disturbio menor, pero que todo estaba bajo control. La mayoría había preferido creerlo, no queriendo interrumpir el verano de sus hijos ni admitir que se habían equivocado. Un jueves por la tarde, Ámbar entró en la oficina administrativa del campamento Pinos Altos. Iba vestida de forma sencilla, y sus moretones ya estaban lo suficientemente desvanecidos como para ocultarlos con maquillaje. Jimena se las había arreglado para que Aro estuviera sola. Patricia Aro levantó la vista de su escritorio, y su expresión pasó por la conmoción, la confusión y el miedo en rápida sucesión. Ámbar, ¿qué estás? No deberías estar aquí. Vine a hablar, dijo Ámbar con calma. Había practicado este momento una docena de veces. ¿Sobre lo que pasó? Tu padre debió haber llamado. Esto no es apropiado. Tengo que. Mi papá no sabe que estoy aquí. Ámbar cerró la puerta. Necesitaba entender algo. ¿Por qué lo hiciste? La fachada de Aro se resquebrajó un poco. No sé de qué estás hablando. La vigilancia, los chantajes, trabajar con la doctora Villegas. Encontré los archivos. ¿Recuerdas? Sé lo que han estado haciendo. Tienes que irte de aquí ahora. He estado pensando en ello toda la semana, continuó Ámbar, sentándose en la silla frente al escritorio de Aro. No parecías una mala persona cuando te conocí. Incluso cuando me encontraste en ese edificio, parecías más asustada que enojada, así que estoy tratando de averiguar. ¿Tú también eres una víctima en todo esto? La pregunta aterrizó perfectamente. Aro bajó los hombros. ¿No lo entiendes? Entonces ayúdame a entender. Por un momento, pareció que Aro iba a cerrarse por completo, pero luego algo cambió. Tal vez fue el cansancio, o la culpa, o simplemente la necesidad de confesarse con alguien. Fuera lo que fuera, Aro empezó a hablar. Al principio no sabía qué era, dijo en voz baja. Leonardo me dijo que quería dirigir un campamento que realmente comprendiera a sus estudiantes. Monitoreo exhaustivo por seguridad. Tenía sentido. Pero luego me mostró lo que realmente estaba haciendo. Para entonces, yo ya llevaba 2 años involucrada. Me dejó claro que si me iba o si hablaba, me implicaría. Yo iría a prisión. Así que te quedaste. Me quedé y se puso peor. La operación de chantaje, las derivaciones a terapia, los clientes. Cada año se expandía. Le dije a Leonardo que era demasiado, muy riesgoso. Pero dijo que estábamos demasiado involucrados para parar. Aro miró directamente a Ámbar. Cuando te encontré en ese edificio, una parte de mí se sintió aliviada. Pensé que tal vez esto finalmente acabaría con todo. Pero no fue así. Leonardo lo controló. Te hizo parecer inestable. Hizo que tu padre pareciera desesperado. Él es bueno en eso. Hacer que la gente dude de lo que sabe que es verdad. Aro hizo una pausa. Su padre era igual, según Leonardo. Convencía a la gente, manipulaba situaciones. Hasta que tu padre lo expuso. Todo esto es una venganza en parte, pero también son negocios. Leonardo se convenció a sí mismo de que lo que hizo su padre no era realmente corrupción. Que era simplemente cómo funcionaban las cosas. Cree que tu padre destruyó a su familia por tecnicismos. Así que construyó una operación haciendo esencialmente lo mismo. Pero lo llamó a intermediación de información en lugar de corrupción. Él chantajea a la gente. Pero prefiere llamarlo a apalancamiento de información para beneficio mutuo. La risa de Aro fue amarga. Supongo que la semántica lo ayuda a dormir por la noche. Ámbar se inclinó hacia adelante. Señorita Aro,
si nos ayuda a detener esto. Realmente detenerlo. Podría llegar a un acuerdo. Mi papá conoce a abogados que manejan este tipo de cosas. Podría testificar contra Paredes y Tellez y los demás. ¿Me matarían o me arruinarían? La misma diferencia. Lo intentarán. Pero si todo saliera a la luz al mismo tiempo, si no hubiera forma de ocultarlo o manipularlo, estarían demasiado ocupados intentando salvarse a sí mismos. Usted solo sería una testigo entre muchos. Aro estudió a Ámbar durante un largo momento. Tienes 12 años. No deberías tener que ser tan inteligente acerca de este tipo de maldad. Y los niños de mi edad no deberían tener que ser víctimas de ello. Pero aquí estamos. Tu padre realmente te enseñó bien. Aro abrió el cajón de su escritorio y sacó una memoria USB. Esta es mi póliza de seguro. He estado guardando mis propios registros, mis propias copias de todo. Transacciones financieras, listas de clientes, vídeos de vigilancia. Si Leonardo alguna vez se volvía en mi contra, tendría evidencia. Pero he tenido demasiado miedo de usarla. Le tendió la memoria. Ámbar la tomó con cuidado. Hay una reunión mañana por la noche, dijo Aro. Paredes, Tellez, la doctora Villegas y Jiménez. Van a finalizar los planes para el periodo del próximo verano. Lo hacen fuera de las instalaciones, en una propiedad privada que Tellez tiene. Si quisieran documentar a toda la organización en un solo lugar, Aro anotó una dirección. Estaré allí. Puedo asegurarme de que ciertas puertas estén sin llave y ciertas medidas de seguridad estén desactivadas. Pero Ámbar, si esto no funciona, si descubren lo que he hecho. Estoy muerta. Funcionará, dijo Ámbar con más confianza de la que sentía. Mi papá nunca falla en estas cosas. Por tu bien, espero que sea cierto. Diego escuchó la grabación del micrófono 3 veces, y su admiración por su hija crecía con cada reproducción. Había manejado a Aro perfectamente, mostrando empatía mientras mantenía el control, dando esperanza mientras extraía información. Es buena en esto, dijo Bruno. Aterradoramente buena. Lo sacó de su madre, dijo Margarita, aunque su voz sonaba tensa por el miedo residual de lo que podría haber salido mal. La memoria USB que había proporcionado Aro era una mina de oro. Registros financieros de hace 8 años, comunicaciones con clientes, notas detalladas sobre cada operación. Combinado con lo que ya tenían, era suficiente para hundir a todos los involucrados. Pero Diego quería más que una victoria legal. Quería exposición pública, la destrucción completa de sus operaciones y sus reputaciones. La reunión que mencionó Aro. Esa era la oportunidad. Tenemos que grabar esa reunión, le dijo a Bruno. Audio y vídeo completos, cada participante, cada palabra. Irrumpir en una propiedad privada para realizar vigilancia a múltiples conspiradores de delitos graves. Eso es cruzar una nueva línea incluso para ti, Diego. Ya he cruzado todas las demás líneas esta semana. ¿Qué importa una más? La finca estaba en las afueras, aislada y segura. Diego la vigiló durante 2 días, trazando los puntos de acceso y las medidas de seguridad. Tellez tenía cámaras y sensores de movimiento, pero eran predecibles, diseñados para detectar a intrusos casuales, no a alguien con experiencia. Aro proporcionó un plano detallado y los códigos de seguridad. En la noche de la reunión, ella habría desactivado el sistema en la misma sala de reuniones, argumentando que funcionaba mal. Eso les daría una ventana de 10 minutos para instalar los dispositivos. Diego entró solo, mientras Bruno monitoreaba desde una camioneta a poco más de 1 kilómetro de distancia. Margarita y Ámbar esperaban en el hotel, ambas odiaban quedarse al margen, pero entendían el riesgo. Burlar la seguridad del perímetro fue más fácil de lo esperado. Tellez era arrogante y asumía que su aislamiento le brindaba protección. Diego se abrió paso hasta la sala de reuniones, una biblioteca revestida de madera en el segundo piso. Usando el equipo que Bruno le proporcionó, instaló 3 dispositivos de audio y 2 microcámaras en lugares estratégicos. Toda la operación tomó 8 minutos. Cuando se preparaba para salir, escuchó voces acercándose. La reunión estaba comenzando temprano. Diego se escurrió hacia una habitación contigua justo cuando Leonardo Paredes, Hugo Tellez, Patricia Aro, Ricardo Jiménez y la doctora Beatriz Villegas entraban en la biblioteca. A través de una rendija en la puerta, podía ver y oír todo. Tenemos un problema, dijo Paredes sin preámbulos. La situación de Hernández no se ha resuelto. Creí que te habías encargado, dijo Tellez, sirviéndose unos tragos. Tenías a la policía local de tu lado.
Hernández no ha presentado cargos ni ha acudido a los medios. Simplemente desapareció con su familia. Ese no es el comportamiento de alguien que tiene miedo. Ese es el comportamiento de alguien que está planeando algo. Estás siendo paranoico, dijo la doctora Villegas, era una mujer de aspecto severo de unos 60 años. El hombre es un periodista acabado que protege a su problemática hija. ¿Qué puede hacer? Él expuso una red de corrupción que incluía diputados y jueces. No lo subestimen. Ricardo Jiménez, más joven y con aspecto nervioso, habló. ¿Deberíamos cerrar las operaciones por un tiempo, mover el centro de vigilancia? Absolutamente no, intervino Tellez. Tenemos clientes esperando entregas. Tenemos una reputación que mantener. Una niña entrometida y su padre no van a interrumpir una década de trabajo. Esa niña entrometida tiene evidencia, dijo Haro en voz baja. Todos se volvieron para mirarla. Se llevó una memoria USB del centro de procesamiento. No sabemos qué contenía. La expresión de Paredes se oscureció. Me dijiste que no se había llevado nada. Te dije lo que querías oír. Pero piénsalo, Leonardo. Estuvo en ese edificio durante varios minutos antes de que la encontrara. Es lista. Seguro agarró evidencia. La habitación quedó en silencio. Finalmente, Tellez habló. Entonces tenemos que contener esto permanentemente. Hernández necesita ser convencido de que seguir con esto destruirá a su familia. ¿Te refieres a amenazarlos?, dijo la doctora Villegas. Me refiero a garantizar el cumplimiento. Tenemos recursos. Personas que se especializan en persuasión. Estás hablando de violencia, dijo Haro, con la voz temblorosa. Contra una niña. Estoy hablando de proteger nuestra operación, respondió Tellez fríamente. Hemos construido algo significativo aquí. No dejaremos que una sola familia lo derribe. Paredes se puso de pie bruscamente. No. No tocamos a la niña. Esos no somos nosotros. Tu padre habría hecho lo que fuera necesario, dijo Tellez. Eso es lo que siempre decías. Él entendía que a veces hay que ser implacable. Mi padre se suicidó porque no pudo soportar la presión, gritó Paredes. No voy a repetir sus errores. Manejaremos esto de forma legal, profesional. Tenemos abogados. Tenemos contactos. Haremos que Hernández parezca un teórico de la conspiración. ¿Y si eso no funciona?, preguntó Jiménez. Paredes los miró a cada uno a su turno. Entonces desaparecemos la operación. Borramos todo. Nos dispersamos. Tenemos planes de contingencia para esto. Huir, dijo Tellez con asco. Igual que tu padre. Por un momento, Diego pensó que Paredes iba a atacar a Tellez. La tensión era palpable. Luego Paredes sonrió con frialdad. Mi padre huyó de sus errores. Yo huiría con cientos de millones de pesos y una década de influencias sobre personas poderosas. Hay una diferencia. La reunión continuó durante otra hora, discutiendo la logística y las estrategias de salida. Debatieron si acelerar las operaciones o cerrarlas por completo. La doctora Villegas reveló que tenía sesiones programadas con 17 niños que actualmente estaban bajo su vigilancia. Cada uno de ellos estaba siendo tratado por el trauma que el campamento había causado deliberadamente. A lo largo de todo, Diego lo grabó todo. Cada admisión, cada plan, cada discusión casual de actividad criminal. Era mejor de lo que había esperado. Estaban documentando sus propios crímenes con detalles explícitos. Finalmente, la reunión terminó. Diego esperó hasta que todos se fueron, y luego salió de la misma forma en que había entrado. 20 minutos después, estaba de vuelta en la camioneta con Bruno. Dime que grabaste todo eso, dijo Bruno. Diego sonrió sombríamente. Cada maldita palabra. Construir el caso llevó 3 días más. Diego, Bruno y Margarita trabajaron las 24 horas organizando la evidencia en un documento exhaustivo que contaba la historia completa. La operación de vigilancia, la red de chantajes, el fraude en las terapias, las listas de compradores, todo. Compilaron la memoria de Haro con los registros financieros y la correspondencia, el USB original de Ámbar con los archivos de las víctimas, el audio y vídeo de la reunión en la finca, el testimonio y la documentación de Jimena Huerta, los análisis financieros que vinculaban a todas las partes. Y las grabaciones de vigilancia que Diego había hecho de Tellez realizando transacciones. Era abrumador, condenatorio e irrefutable.
Tenemos que ser estratégicos con la publicación, dijo Diego. Si le damos esto a la policía primero, podría quedar enterrado. Si acudimos a los medios primero, el sistema legal podría alegar prejuicio. Necesitamos un despliegue simultáneo. Tengo contactos en la policía cibernética de la FGR, dijo Bruno. Ellos manejan los casos de explotación infantil. Si presentamos esto correctamente, lanzarán una investigación inmediata. Y yo tengo contactos en varios de los principales medios de noticias, añadió Diego. Gente que me debe favores, que conoce mi trabajo. Darán la noticia en el momento en que la fiscalía actúe. Margarita miró la evidencia reunida. Esto los destruye por completo. Paredes, Tellez, Villegas, todos ellos. Pasarán décadas en prisión. Bien, dijo Ámbar simplemente. La operación se lanzó un martes por la mañana. Bruno entregó copias de las pruebas en las oficinas de la FGR, junto con la documentación de la cadena de custodia y la verificación de fuentes. Simultáneamente, Diego envió archivos seguros a 3 periódicos importantes y 2 programas de periodismo de investigación. Para el mediodía, la Fiscalía había ejecutado órdenes de cateo en el campamento Pinos Altos, la empresa de consultoría de Tellez y el consultorio de la doctora Villegas. Para la tarde, todos los participantes principales estaban bajo custodia. Y a la mañana siguiente, la historia estaba en todos los medios del país. El campamento de los horrores, como un campamento de verano, se convirtió en una red de explotación infantil. Los titulares eran brutales. La historia era demasiado sensacionalista y estaba demasiado bien documentada como para ignorarla. Los padres cuyos hijos habían asistido a Pinos Altos llamaban a las líneas de ayuda. Antiguos campistas daban un paso al frente contando historias de traumas inexplicables y terapias posteriores. La lista de compradores estaba siendo investigada, y varios nombres prominentes ya enfrentaban sus propios escándalos. Leonardo Paredes fue arrestado en la finca donde se había llevado a cabo la reunión. Hugo Tellez intentó huir a Colombia, pero fue detenido en el aeropuerto. A la doctora Beatriz Villegas la encontraron en su consultorio, rodeada de archivos que había estado intentando destruir en una trituradora. Patricia Aro y Ricardo Jiménez se entregaron, ambos solicitaron inmediatamente acuerdos de culpabilidad a cambio de su testimonio. A Jimena Huerta se le otorgó inmunidad por su cooperación. Proporcionó testimonios que corroboraban todo lo que Diego había documentado. Los medios se abalanzaron sobre Diego, pidiendo entrevistas y exclusivas, pero él declinó la mayoría de las solicitudes y solo emitió un breve comunicado: mi hija descubrió evidencias de actividad delictiva. Como padre y como periodista, tenía la responsabilidad de asegurar que esa evidencia llegara a las autoridades pertinentes. Los verdaderos héroes son los niños que sobrevivieron a esta explotación y los informantes que arriesgaron todo para exponerla. 3 semanas después de los arrestos, Diego estaba sentado en la sala del tribunal, observando la audiencia de imputación de Leonardo Paredes. Paredes se veía disminuido, su antigua confianza había desaparecido. Cuando vio a Diego entre el público, sus miradas se cruzaron. La expresión de Paredes era complicada: ira, derrota y algo que podría haber sido comprensión. Articuló con los labios algo que Diego no pudo captar del todo, pero el significado estaba bastante claro: ganaste. Diego no sintió triunfo, solo agotamiento y alivio. Había pasado 15 años tratando de escapar del peso del trabajo de investigación, solo para ser arrastrado de nuevo por el caso más personal de su vida. Pero esta vez era diferente. Esta vez, había tenido a su familia a su lado. Había protegido lo que más le importaba mientras exponía lo que debía salir a la luz. Fuera del juzgado, los reporteros se arremolinaban. Diego se abrió paso entre ellos, negándose a hacer comentarios. Su abogada, una mujer sagaz llamada Inés Dávila, especializada en derecho de los medios, se encargó de las declaraciones. Se habían retirado todos los cargos contra Ámbar. Varias familias estaban presentando demandas civiles contra el campamento, la firma de Tellez y el consultorio de la doctora Villegas. La FGR todavía estaba investigando la red de compradores, y se esperaban arrestos adicionales. Margarita y Ámbar lo esperaban junto al auto. Cuando Diego llegó hasta ellas, Ámbar lo abrazó con fuerza. ¿Ya se acabó?, preguntó. La parte criminal, sí. Ya se acabó. El resto, los juicios, las repercusiones. Eso llevará años. Pero la parte importante ya está hecha. Estás a salvo. No pueden lastimar a nadie más. ¿Qué hay de la amenaza de Paredes? ¿Su venganza? Su venganza fracasó porque fuiste más valiente y más lista de lo que él esperaba. Y porque cuando importó, trabajamos juntos en lugar de que yo intentara manejarlo todo solo. Diego miró a Margarita.
Aprendí esa lección a la mala. Manejaron hasta su casa, su verdadera casa. Se acabaron los hoteles y los escondites. La casa se sentía diferente, familiar y extraña a la vez después de semanas de ausencia. Esa noche, pidieron pizza y se sentaron juntos en la sala de estar, simplemente siendo una familia. Estoy orgulloso de ti, le dijo Diego a Ámbar. Lo que hiciste en ese campamento, encontrar la evidencia, contraatacar, mantener la cabeza despejada. Eso requirió verdadero valor. Tuve miedo todo el tiempo, admitió Ámbar. Ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto, incluso cuando estás aterrorizado. ¿Aprendiste eso de tu trabajo periodístico? Diego lo pensó un momento. Lo aprendí de ver a tu mamá quedarse conmigo en los peores momentos de mi carrera. Lo aprendí al verte crecer y convertirte en alguien que se preocupa por la verdad y la justicia. El periodismo solo me dio herramientas. Ustedes dos me dieron los motivos. En los meses siguientes, el alcance de la operación se hizo más claro. La investigación de la Fiscalía reveló que más de 300 niños habían sido espiados durante los 12 años de funcionamiento del campamento. La red de compradores incluía ejecutivos corporativos que habían usado la información para aprovecharse en los negocios, operadores políticos que habían explotado conexiones familiares y, peor aún, individuos cuyos propósitos Diego trataba de no imaginar. La empresa de consultoría de Hugo Tellez fue desmantelada. La doctora Beatriz Villegas perdió su licencia y enfrentó múltiples cargos penales. Ricardo Jiménez se declaró culpable de decenas de cargos de vigilancia ilegal y manipulación de evidencia. Patricia Aro recibió una sentencia reducida a cambio de un testimonio exhaustivo que ayudó a condenar a los demás. Leonardo Paredes fue a juicio. La evidencia era tan abrumadora que el proceso solo duró 3 semanas. Diego testificó, al igual que Ámbar. Cuando Ámbar subió al estrado, los abogados de Paredes intentaron pintarla como una niña con problemas que había malinterpretado lo que había visto, pero su testimonio fue claro, detallado e inquebrantable. Describió cómo encontró el centro de vigilancia, los archivos, el equipo. Explicó su razonamiento, sus acciones, su miedo. Para cuando terminó, varios miembros del jurado se estaban secando las lágrimas. Paredes fue declarado culpable de todos los cargos: conspiración para explotar a menores, vigilancia ilegal, fraude electrónico, delincuencia organizada y 2 docenas de cargos más. Su audiencia de sentencia fue breve. La jueza, una mujer severa llamada Dorotea Casillas, miró a Paredes con evidente desprecio. Señor Paredes, usted afirma que su padre fue perseguido injustamente por sus acciones, pero su respuesta fue crear una operación que victimizó a niños inocentes. Explotó a las personas más vulnerables de nuestra sociedad por lucro y por una venganza mezquina. No merece piedad. Y no recibirá ninguna de este tribunal. Paredes recibió 45 años en una prisión federal. Hugo Tellez recibió 35. La doctora Villegas recibió 20. Ricardo Jiménez recibió 15. Incluso con buena conducta, ninguno de ellos vería la libertad hasta ser anciano, si es que la veían. Meses después de los juicios, en una fresca mañana de otoño, Diego estaba sentado en la oficina de su casa editando un documental. No sobre el campamento. Había rechazado todas las ofertas para contar esa historia a nivel comercial, sintiendo que explotaría aún más a las víctimas. En su lugar, estaba trabajando en un proyecto sobre conservación de la vida silvestre. Ámbar llamó a su puerta. «Papá, hay alguien aquí para verte». Tomás Quiroz, el oficial de policía que había estado en el campamento ese primer día, estaba parado en la sala de estar. Parecía incómodo pero decidido. «Señor Hernández, le debo una disculpa. Cuando respondí a esa llamada en Pinos Altos, creí la versión de Paredes. Ayudé a crear un registro oficial que hacía que su hija pareciera inestable. Debí haber hecho más preguntas, mirar más a fondo». «Usted no lo sabía», dijo Diego. «Debí saberlo. He sido policía durante 30 años. Debí haber reconocido cuando algo no encajaba. En lugar de eso, dejé que la cortesía profesional y la reputación de Paredes me cegaran». Quiroz le tendió la mano. «Por lo que valga, lo que usted hizo. La investigación, la recolección de pruebas. Eso fue un trabajo policial real, mejor de lo que la mayoría de nosotros podríamos haber hecho». Diego le estrechó la mano. «Puede compensarlo siendo más escéptico la próxima vez. Cuando alguien intenta con demasiado empeño controlar la narrativa, ahí es cuando debe mirar más de cerca». Después de que Quiroz se fue, Ámbar se sentó con Diego en el porche. «¿Alguna vez piensas en el padre de Paredes? Sobre si pudiste haber manejado esa historia de manera diferente».
Era una pregunta que Diego se había hecho a sí mismo innumerables veces en los últimos meses. Informé de los hechos tal y como los encontré. Eduardo Paredes era corrupto. Aceptó sobornos, manipuló su posición. Lastimó a la gente. Esas no fueron mentiras ni exageraciones. Eran verdad. Pero pude haberlo reportado con más compasión. Pude haber reconocido que era una persona con una familia. Que sus crímenes no borraban cada cosa buena que pudiera haber hecho. Yo era joven. Ambicioso. Quería que la noticia fuera grande. Así que la hice grande, y no pensé en los daños colaterales. Leonardo dijo que su papá se suicidó por tu culpa. El papá de Leonardo se suicidó porque lo descubrieron y no pudo enfrentar las consecuencias. Pero yo pude haber hecho que esas consecuencias fueran menos devastadoras a nivel personal. Aprendí de eso. Cuando expuse la operación del campamento, tuve cuidado de enfocarme en los crímenes. No en convertir a los criminales en monstruos. Ellos mismos lo hicieron. Ámbar se quedó callada un momento. No me siento mal por Paredes o por Tellez o por ninguno de ellos. Lastimaron a niños. ¿Se merecen lo que les pasó? Lo merecen. Pero también son seres humanos que tomaron decisiones terribles. Podemos reconocer eso sin excusar lo que hicieron. Esa es la diferencia entre la justicia y la venganza. ¿Es por eso que no atacaste a Paredes personalmente? Podrías haber hecho que se tratara específicamente de él, convertirlo en el villano de la historia. Porque eso es lo que él quería. Quería que esto se tratara de nosotros. De él vengándose de mí. Pero no se trataba de nosotros. Se trataba de las víctimas, de los niños que fueron explotados. Hacerlo personal habría minimizado su sufrimiento. La cena de Nochebuena de ese año fue tranquila pero significativa. Los padres de Margarita vinieron de visita, y el hermano de Diego, junto con Bruno, se les unieron con sus familias. No hablaron mucho del caso. Todos estaban cansados del tema. En su lugar, comieron demasiado, vieron fútbol y disfrutaron de estar juntos. Tarde en la noche, después de que todos se habían ido a dormir, Diego encontró a Ámbar todavía despierta, sentada junto a la ventana, mirando las estrellas. ¿No puedes dormir?, le preguntó. Solo pensaba. El próximo verano quiero ir a un campamento diferente. Uno con programa de fotografía. Podemos arreglarlo. Podría tomarnos algo de tiempo encontrar uno en el que todos confiemos. Pero, papá, no tengo miedo. Lo que pasó no se trataba de campamentos de verano. Se trataba de personas malas en específico haciendo cosas malas en específico. No voy a dejar que arruinen algo que disfruto. Diego sintió una oleada de orgullo. Su hija se había enfrentado a algo terrible y había emergido no rota, sino más fuerte. Entendía que la maldad existía, pero que no era universal. Había aprendido a ser cautelosa sin dejarse paralizar por el miedo. Vas a hacer grandes cosas, le dijo. Con esa mente y ese valor, puedes hacer cualquier cosa. Quiero ser periodista de investigación, dijo Ámbar. ¿Como tú? ¿Es estúpido? Es todo lo contrario a estúpido, pero es difícil. Ves cosas terribles, conoces a personas terribles. Cobra su factura. Pero también evitas que ocurran cosas terribles. Ayudas a personas que no pueden ayudarse a sí mismas. Parece que vale la pena. Diego se sentó a su lado mirando las mismas estrellas. Entonces te enseñaré todo lo que sé. Pero recuerda, el objetivo no es destruir a la gente. Es exponer la verdad. Si la gente se destruye a sí misma con esa verdad, esa es su elección. Nuestro trabajo es solo iluminar la oscuridad. Exactamente como hicimos con el campamento, dijo Ámbar. Exactamente como hicimos con el campamento. Un año después, el campamento Pinos Altos fue demolido. La propiedad fue vendida y las ganancias se destinaron a un fondo de compensación para las víctimas. Varias familias recibieron indemnizaciones. Se proporcionaron recursos terapéuticos a todas las víctimas identificadas, terapia real, de profesionales de confianza. Jimena Huerta regresó a la universidad, utilizando su experiencia para estudiar una carrera en defensa de los menores. Se mantuvo en contacto con Ámbar y desarrollaron una amistad basada en su experiencia compartida. Patricia Aro cumplió su sentencia reducida en una instalación de mínima seguridad. Dedicó su tiempo a escribir unas memorias sobre su experiencia, las cuales se publicaron con críticas mixtas. Algunos lo vieron como algo egoísta.
Otros lo consideraron un valioso cuento con moraleja sobre cómo personas buenas podían ser manipuladas para cometer actos malvados. La investigación de la red de compradores continuó durante años, con arrestos periódicos que acaparaban los titulares. Los archivos de Hugo Tellez habían documentado transacciones con más de 100 individuos y organizaciones. Cada uno enfrentó su propio ajuste de cuentas. Diego regresó a su trabajo en documentales a tiempo completo, pero con un renovado sentido de propósito. Había recordado por qué se había convertido en periodista en primer lugar, no por premios o reconocimiento, sino para contar historias que importaran. Emprendió proyectos sobre justicia social, problemas ambientales y derechos humanos. Siempre con la misma atención meticulosa a la verdad que había definido su carrera. Ámbar prosperó. Se unió al periódico de su escuela, tomó clases de fotografía avanzada y se ganó la reputación de hacer preguntas difíciles. Sus profesores notaban su inusual madurez y su capacidad para ver más allá de las narrativas superficiales. Cuando le preguntaban dónde había aprendido esas habilidades, siempre le daba el crédito a su padre. En el 5º aniversario de la exposición del campamento, Diego recibió una carta. Era de una mujer cuya hija había asistido a Pinos Altos 7 años antes, mucho antes de la participación de Ámbar. La mujer escribió: mi hija sufrió de ansiedad y pesadillas durante años después de su estancia en el campamento. La pusimos en terapia con la doctora Villegas. ¿Cómo lo recomendó el campamento? Los síntomas solo empeoraron. Pensábamos que estaba rota. Después de que su investigación revelara lo que realmente sucedió, todo tuvo sentido. Ella no estaba rota. Fue traumatizada por las personas que se suponía debían protegerla. ¿Con la terapia adecuada? Finalmente está sanando. Gracias por devolverle su vida. Hubo docenas de cartas así. Padres agradeciéndole, víctimas agradeciéndole, personas cuyas vidas habían sido impactadas por la exposición de la operación. Diego las guardaba todas en una carpeta, leyéndolas cuando necesitaba recordar por qué importaba el trabajo. Leonardo Paredes murió en prisión a los 8 años de su sentencia. Un ataque al corazón. Los reportes decían que tenía 56 años. Diego no sintió satisfacción ante la noticia, solo una extraña tristeza por el desperdicio de todo aquello. Paredes había pasado su vida adulta buscando venganza por la caída de su padre, y en el proceso se había destruido a sí mismo aún más completamente. Hugo Tellez cumplió su condena completa y fue liberado como un hombre acabado. Murió en la miseria y solo 3 años después. La doctora Villegas permaneció en prisión, su antigua prominencia como psicóloga infantil la convirtió en un blanco para otras reclusas que despreciaban los delitos contra menores. Ricardo Jiménez fue liberado después de 12 años por buena conducta. Se mudó a otro estado, cambió su nombre y vivió en paz trabajando en soporte técnico. Nunca habló públicamente sobre su papel en la operación. 15 años después de aquel día en Pinos Altos, Ámbar Hernández publicó su primer gran reportaje de investigación. Exponía una red de cazatalentos depredadores que explotaban a jóvenes atletas. El artículo era exhaustivo, compasivo y devastador. Ganó varios premios y resultó en cargos penales contra varios individuos. Cuando la entrevistaban sobre su trabajo, hablaba de haber crecido con un padre que le enseñó que la verdad importaba más que la comodidad. Que algunas historias debían ser contadas sin importar lo difíciles que fueran. Hablaba de haber aprendido que la justicia no se trataba de venganza, sino de proteger a los vulnerables y exponer a los corruptos. Nunca mencionó el campamento directamente. Esa historia pertenecía a las víctimas, no a ella. Ella simplemente había sido el catalizador para su exposición. Diego leyó su artículo con lágrimas en los ojos. Su hija se había convertido exactamente en lo que había prometido aquella noche de Nochebuena, una periodista de investigación que arrojaba luz en la oscuridad. Había aprendido de los errores de él y construido sobre sus éxitos. Ella era mejor de lo que él jamás había sido. Esa noche, la familia se reunió para cenar. Ámbar estaba de visita desde la ciudad donde ahora trabajaba. Margarita se había retirado de la enfermería, pero era voluntaria en un centro de crisis. Diego estaba terminando lo que consideraba su último documental, una retrospectiva sobre su carrera. Por la familia, dijo Margarita, levantando su copa. Ellos hicieron eco al brindis, chocando las copas. Afuera, el sol se ponía sobre la misma casa donde todo esto había comenzado. El mundo seguía lleno de oscuridad, todavía albergaba a personas que hacían cosas terribles. Pero también contenía a personas que luchaban contra esa oscuridad, que se negaban a aceptar la injusticia, que protegían a los vulnerables. La familia Hernández había aprendido esa lección a la mala. Pero la habían aprendido juntos, y eso marcaba toda la diferencia. Diego miró a su esposa y a su hija,
sintiéndose satisfecho. Leonardo Paredes había buscado destruirlo a través de lo que más amaba. En lugar de eso, Paredes le había dado algo muy valioso, un recordatorio de lo que verdaderamente importaba y la oportunidad de luchar junto a su familia por algo que era correcto. Al final, la venganza de Paredes había fracasado, no porque Diego fuera más fuerte o más inteligente, sino porque Paredes había malentendido fundamentalmente lo que importaba. Había pensado que destruir la reputación de Diego o lastimar a su hija constituiría una victoria. Pero lo único que había logrado era recordarle a Diego quién era y por qué luchaba. La verdadera victoria no era el encarcelamiento de Paredes o la exposición de su operación. Era estar sentado allí, años después, con su familia intacta y su hija siguiendo sus pasos con más sabiduría de la que él había tenido a su edad. Eso era algo que ninguna trama de venganza podía tocar. Ningún plan podía destruir. Era la única cosa que Leonardo Paredes nunca podría entender. Que algunas cosas valían más que la venganza, más que el dinero o el poder o incluso la justicia. Algunas cosas simplemente valían la pena proteger sin importar el costo. Y Diego Hernández había protegido lo que más importaba. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y te veré en el próximo.